Hola amigos de NPI Networks, bienvenidos a Doctors Live, entrevista con el especialista, y hoy estamos en una plática muy interesante. Tenemos a un invitado de super lujo, un invitado que, pues bueno, de su tema solamente pocos pueden hablar. Hoy le vamos a dar la bienvenida al doctor César Manuel Salazar Peña. Nos va a hablar el tema de apnea obstructiva del sueño. Déjenme darles una introducción al doctor con su gran especialidad que tiene. Él es neumólogo de adultos. Él estudió en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, tiene una subespecialidad en trastornos respiratorios del dormir y hoy está aquí con muchas ganas de hablarnos y de platicar de apnea obstructiva del sueño, todos los trastornos del sueño, el por qué uno ronca, el por qué uno duerme mal, el por qué todo lo que uno no descansa en la noche. Viene aquí el doctor para hablarnos. Bienvenido, doctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Doctors Live. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias al auditorio por prestarnos su tiempo para que podamos hablar de este problema tan importante de salud pública que muchas veces pasa desapercibido. Es preocupante que cuando se abordan problemas relacionados con la obesidad, complicaciones asociadas con la obesidad, la apnea del sueño generalmente se toca muy brevemente o se pasa de largo sin abordarse el problema. Hablamos que la obesidad puede generar, estar asociado a problemas como hipertensión, como diabetes, como síndrome metabólico, problemas cardiovasculares en general, pero también está asociado a trastornos respiratorios. La apnea obstructiva del sueño es tajantemente la podemos definir como una enfermedad importante de salud pública. Esta enfermedad se caracteriza por la presencia de ahogos, de colapsos de la vía respiratoria. Apnea es la definición técnica, es el nombre técnico para definir una obstrucción, el cierre de la garganta mientras estamos dormidos. Todos tenemos apneas durante la noche, todos tenemos colapsos de la garganta durante la noche. Yo los tengo, tú los tienes, pero por lo general tenemos uno o dos de estos colapsos mientras empezamos a dormir. ¿Por qué sucede esta situación? La garganta, nuestra garganta es a diferencia de otras especies, es una garganta multifuncional. El ser humano al evolucionar y aprender a hablar, a diferencia de los otros animales, perdió los huesos de sostén que mantienen la garganta abierta. Entonces es un tejido, la garganta está formada por un tejido muscular prácticamente. Sí hay algunos huesos que van a permitir que los músculos se inserten, pero no va a permitir que se mantenga todo el tiempo permeable. ¿Qué es lo que sucede en la noche? En la noche la garganta se comportaría como si fuera un popote de papel. Vamos a poner este ejemplo. La nariz es una estructura rígida, está formada por hueso y cartílago, sería un tubo de acero. La tráquea es una estructura cartilaginosa con músculo, sería otro tubo de acero. En medio de estos dos tubos de acero colocaríamos un tubo de papel que sería nuestra garganta. Si a un lado de estos tubos conectamos una jeringa y a esa jeringa aspiramos el émbolo, que sería lo que simularía la función del tórax y del pulmón, al inspirar, al jalar el aire, cuando ya estamos dormidos y se ha perdido la tensión, la fuerza de los músculos, ¿qué va a pasar con esta tubería imaginaria que les acabo de describir? Pues al jalar el aire de esta jeringa, el popote de papel se va a colapsar y eso va a ser, eso es lo que se traduciría en una apnea en nuestra vía respiratoria. Entonces es aquí cuando cuando les estoy explicando esto a mis pacientes que acuden a la consulta por la presencia de ronquidos, me ven muy extrañamente, me dicen: este doctor ya se volvió chiflado. Yo jamás en la noche he escuchado o me he dado cuenta de que me ahogue, ¿no? Que me falte el aire, que no pueda respirar, pues uno no se da cuenta. Sí, no nos damos cuenta de esta situación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Nuestro cerebro cambia cuando estamos dormidos su actividad eléctrica a ondas eléctricas más lentas. Cuando tenemos este colapso y no está llegando oxígeno a nuestro cerebro, el cerebro se da cuenta de la falta de oxigenación para continuar con su metabolismo durante la noche y cambia esa actividad eléctrica, manda una señal, un impulso a nuestra garganta
y hace que la garganta se vuelva a abrir, que ese tubo de papel vuelva otra vez a tomar su forma y que atraviese el aire por estos conductos. Esta situación sucede durante segundos y como el cerebro sabe que durante toda nuestra vida se va a presentar, entonces no nos va a despertar. Es una especie de regalo de la evolución, el poder hablar, el poder tener estos colapsos y no tener una interrupción de nuestro sueño. El problema es cuando estos ahogos, que son comunes o esperados, se presentan en una mayor cantidad de tiempo de lo normal, de lo que es fisiológicamente sano. Existen definiciones por los organismos internacionales que se encargan de estudiar este problema para describir desde dónde los colapsos fisiológicos normales presentan una dificultad para nuestra salud. Se ha definido más o menos arbitrariamente que arriba de 5 colapsos, de 5 ahogos de la garganta durante nuestro sueño, asociados a un alertamiento en el cerebro, un cambio de actividad eléctrica del cerebro mientras estamos dormidos, y asociado también a una disminución de los niveles de oxígeno, se va a catalogar como apnea del sueño. Si tenemos más de 5 ahogos por hora de sueño, tenemos esta enfermedad. Y al presentar esta enfermedad vamos a tener dificultades, sobre todo a nivel cardiovascular. A los cardiólogos, a los neumólogos, es quizá a quien más les interesa este problema, y quizá les debería interesar muchísimo más a los cardiólogos, porque esta enfermedad a lo que nos lleva es a tener grandes trastornos cardiovasculares, problemas asociados con arritmias, problemas asociados con hipertensión arterial que no se controla, problemas asociados a insuficiencia cardíaca, infartos, embolias cerebrales, embolias pulmonares, y incluso episodios de muerte súbita cuando el trastorno es muy importante, cuando el trastorno lleva al desarrollo de una enfermedad cardiovascular asociada ya a insuficiencia cardíaca y sí, a una baja de oxigenación muy importante. Y yo como paciente o como público, audiencia que nos está viendo, ¿qué síntomas puedo tener o presentar para decir puedo tener un trastorno del sueño? ¿Qué es lo que pasa, doctor? Bueno, hace un momento platicábamos que está asociado a tener sobrepeso. ¿Qué características van a tener los pacientes? Imaginémonos que en una habitación tenemos a 100 personas enfermas con apnea del sueño. ¿Qué características van a tener estas 100 personas? A lo mejor 15 de ellas o 20 de ellas van a tener algún cambio anatómico en su rostro, van a tener una mandíbula más pequeñita, retraída, dirigida hacia atrás, eso se conoce como micrognatia o retrognatia, los nombres técnicos de estas situaciones. Otras personas van a tener síndrome de Down, es muy común en este grupo de pacientes por la forma de su cara, por el tamaño de su lengua. Pacientes que tienen trastornos hormonales como el gigantismo o el hipotiroidismo, la acromegalia, donde hay modificaciones de la cara, donde aumenta el tamaño de la lengua, por ejemplo, como los pacientes que tienen hipotiroidismo. Y algunos síndromes como Cray-Duchat, síndromes raros, ¿no? Algo que obstruya todo lo que es la vía aérea. La vía aérea, y el otro 80%, las otras 80 personas que pueden desarrollar o que tienen este problema, los otros 80 pacientes tienen obesidad. La obesidad es la principal causa para tener apnea del sueño. Entonces, en nuestro país, que deshonrosamente ocupa el segundo lugar a nivel mundial de obesidad, pues con estimaciones algo reservadas, podríamos pensar que el Estadio Azteca lo podríamos llenar 2 o 3 veces con todos los pacientes con apnea del sueño que tenemos en nuestro país. Entonces es muy, muy prevalente. O sea que casi un 80% de la población podría tener una apnea del sueño. Sí, si vamos seleccionando a los pacientes, sí, podría ser incluso proporciones muy altas. En estimaciones que se han hecho en Estados Unidos sobre todo y también traslapadas a nuestro
a nuestro país con investigaciones que se han hecho en Latinoamérica, pues se estima que la proporción de apnea del sueño sería cerca del 10%, pero en clínicas o consultorios especializados que se dedican a trastornos de la respiración, ya sean los otorrinos o los neumólogos, puede haber un porcentaje muy alto entre los pacientes que acuden a la consulta, pero en población general podríamos estimar que es un 10% aproximadamente, los que tienen todos los síntomas, porque en 2010, 2011, en un estudio que se realizó en la Ciudad de México, se encontró que alta proporción de pacientes que no estaban catalogados como apnea del sueño tenían síntomas sugestivos de la enfermedad, que bueno, en un momento vamos a platicar de ellos. Entonces, el principal número de pacientes con apnea del sueño son obesos. ¿Qué características pueden tener también estos pacientes? Porque muchas personas me dicen, bueno, yo soy obeso y no me dicen que tenga ningún problema cuando estoy dormido, mi compañero de cama, mi esposa, etcétera, no me dicen que tenga algún problema para respirar. Una característica importante es el tamaño del cuello. Cuando el cuello en una mujer mide más de 38 centímetros o en un hombre mide más de 40 centímetros, la probabilidad de diámetro, la probabilidad de tener apnea del sueño es muchísimo más alta. Entonces, esa es otra medición que se tiene que tomar en cuenta en el consultorio. Y ahora, después de hablar de las características, ¿cuáles serían los síntomas que tienen los pacientes? Esta enfermedad... El que la esposa le diga a cada rato, roncas un chorro, vete a dormir en la otra recámara, no me dejas descansar, te levantas y estás cansado, ¿eso puede ser algo como indicación de que tengan un trastorno del sueño? Sí, acertadamente. Es muy característico que a la consulta llegue la esposa enojada, trayendo de la oreja al esposo, y el reclamo en el consultorio es, mi esposo no me deja dormir, el ronquido es muy intenso, ronca todas las noches y ya nos tuvimos que separar de cuartos o ya nos vamos a divorciar, también esa es otra de las situaciones por las que llegan al consultorio. Y mientras están discutiendo, porque el esposo que va regañado al hospital siempre va defendiendo que él no ronca, y cuando la esposa asegura, sí, es que tú roncas, y además mientras estás roncando te ahogas, haces pausas para respirar, no dejas de respirar y me asusto, por eso estoy vigilándote toda la noche. El esposo contesta que él jamás se ha dado cuenta de que le falte el aire, nunca se ha despertado ahogándose y niega que tenga esta situación. Entonces, este podría ser el preámbulo para dividir los síntomas de los pacientes. Tienen síntomas nocturnos y tenemos síntomas diurnos. Los síntomas nocturnos sería un ronquido intenso, un ronquido habitual. El ronquido habitual se definiría como el roncador habitual es la persona que ronca más de 3 noches a la semana, de los 7 días de la semana. Ese ya es un dato de que podríamos tener apnea del sueño. Y que tenga apneas presenciadas, que el compañero de cama o que alguien que lo haya podido ver dormido observe que mientras está roncando hay pausas para respirar. Las apneas pueden ser de diferente manera, de diferente característica, apneas obstructivas, apneas centrales. Las apneas obstructivas son aquellas donde el paciente se colapsó la garganta y el familiar nos refiere, dejó de respirar, pero hace mucho esfuerzo con el tórax y con el abdomen, se ve que está sufriendo mucho mientras está durmiendo. Existen otras apneas que se llaman apneas centrales porque están asociadas a una falta de estímulo del cerebro hacia los músculos del tórax y del abdomen, que se presenta sobre todo en enfermedades cardíacas asociadas a esta enfermedad, donde el paciente está roncando, deja de respirar, pero el familiar nos dice, doctor, se quedó, aparte de que se quedó sin respirar, no se mueve el pecho, no se mueve el vientre, parece como si se hubiera quedado muerto. Y esas son apneas muy, muy dramáticas. Entonces, ¿Y las diurnas? Bueno, vamos a hablar ahorita de los síntomas diurnos. Otro problema que a lo mejor no se puede identificar, pero lo podemos medir en el consultorio, son la tendencia a desarrollar arritmias y la hipertensión arterial. Cada vez que se colapsa la garganta mientras estamos dormidos, el corazón se acelera porque capta esta falta de oxígeno, incrementa la frecuencia cardíaca, y si esto está pasando
todas las noches durante muchos años, el paciente a la larga va a desarrollar arritmias y cuando lo estamos revisando en el consultorio vamos a encontrar ritmos cardíacos irregulares. También también en la noche cuando el corazón está acelerado, para asegurar que el pobre oxígeno que está circulando en la sangre alcance a llegar a todos los tejidos, afecta la musculatura de las arterias, aprieta las arterias, aumenta la resistencia del paso de la sangre y sube la presión arterial. Entonces el paciente, que en la noche su corazón debería de estar descansando, el corazón está acelerado, latiendo rápido como si estuviera caminando y la presión arterial está elevada. Y esto va a hacer que el paciente, que si ya se conoce con hipertensión, sea muy difícil para su médico tratarle la presión arterial. Son pacientes que comúnmente están con 3 o 4 medicamentos para bajar la presión, o que debutan con una presión difícil de controlar. ¿Qué más causa el corazón? ¿Qué más afecta el corazón? Va a provocar que el estrés del corazón durante la noche, por culpa de todos estos colapsos, va a provocar que una sustancia que se llama péptido natriurético se libere a la sangre. Y esa sustancia, a final de cuentas, va a provocar que el paciente en la noche se esté levantando muchas veces a orinar. Entonces ya tenemos los ronquidos, ya tenemos las apneas y tenemos a un paciente que está interrumpiendo su sueño además para levantarse frecuentemente al baño para orinar, y si tiene entre 40 y 50 años pues no se lo va a achacar a un problema respiratorio, va a pensar probablemente que se trata de un problema urológico. Así es. ¿Y cuáles serían los síntomas que presentan los pacientes durante el día? Los más comunes es la somnolencia diurna. El paciente se queda dormido donde sea, se queda dormido leyendo, se queda dormido viendo la televisión, se queda dormido platicando con alguien, se queda dormido manejando. De hecho, los accidentes automovilísticos asociados a somnolencia son más catastróficos. Uno, cuando va manejando y va a sufrir un accidente, intenta salirse, no sé, de la carretera, esquivar al otro auto, evitar al peatón, pero un paciente que tiene apnea del sueño y que se está quedando dormido o se queda dormido frente al volante, no va a evitar atropellar a alguien o provocar daños mayores al ir dormido manejando. De hecho, grandes catástrofes muy famosas como la explosión del Challenger, del transbordador espacial, la catástrofe del petrolero Exxon Valdez, incluso problemas como en Chernobyl se han asociado a problemas de somnolencia diurna, ya después de hacer las investigaciones. La apnea del sueño cobró mucha importancia en los Estados Unidos debido a los accidentes que frecuentemente tenían sus camioneros. Decían, ¿cómo es posible si aquí nuestras carreteras son completamente rectas, a cada rato se están saliendo los pacientes, los choferes de la carretera, están causando grandes daños? Al empezarlos a estudiar, eran tipos altos, de cuellos anchos, todos gordos, y todos se quedaban dormidos. Entonces, ese sería uno de los principales síntomas durante el día. ¿Qué otro problema puede tener el paciente durante el día? Pues cambios de humor frecuentes, falta de concentración, tienen dificultad para encontrar sus cosas, tienen problemas de memoria, tendencia a la depresión, problemas de disfunción eréctil, los hombres. Si esto se promocionara más, pues todas las personas con este problema se estudiarían para apnea del sueño, ¿no? El que no duerme bien no actúa bien. No actúa bien, ciertamente. Y doctor, las edades en las que se puede presentar desde la infancia hasta la vida adulta, pues, o sea, en todas las pacientes, hombres o mujeres. Se puede presentar, sí hay diferencias. Es más común que sean los hombres en edades productivas entre los 35 y los 50 años. También se ve otra incidencia en el hombre cerca de los 60 años y de ahí hacia abajo empieza a declinar la incidencia de esta enfermedad. Las mujeres empiezan a tener estos problemas en relación a si tienen mucha obesidad o después de los 45 años, cuando los estrógenos, que son estimulantes para la respiración, cuando sus hormonas dejan de protegerlas. En los niños es diferente este problema. En los niños está asociado a situaciones obstructivas como las amígdalas grandes, las adenoides grandes, y el problema se resuelve más fácilmente. El problema se resuelve con cirugía. Cirugía. Sí.
pero la enfermedad como tal predomina más en la edad adulta, pero también se puede presentar en los niños. Incluso en los niños podría ser a veces más catastrófico, porque los niños pueden desarrollar hipertensión pulmonar, una complicación cardiovascular, en un tiempo más corto que los adultos, que ellos pueden estar sus 3, 4, 5 años antes de empezar a tener complicaciones importantes. Ok, y un paciente que ya sospecha que tiene algún trastorno del sueño, una apnea obstructiva, dice, bueno, yo ronco diario, ¿no? Mi esposa ya no quiere que esté ahí en el cuarto y me mandó a la sala, ¿no? Ojo, tips para la audiencia. Tienen que ir a checarse y a hacerse, ¿a qué se hacen, doc? Bueno, o sea, van a la consulta, ¿cómo empieza el interrogatorio? ¿Qué pueden los pacientes, cómo se pueden tratar? Es una consulta donde se evalúa todos sus antecedentes, sobre todo si ya existe hipertensión o diabetes o algún trastorno metabólico como problemas de ácido úrico, colesterol, triglicéridos, que también están muy asociados. Se pesa, se mide al paciente, se mide su cuello, que ya hemos venido hablando de este punto desde un inicio. Y se aplican algunos cuestionarios que tienen alta sensibilidad para saber si el paciente tiene posibilidades de tener el problema. Y cuando da puntajes altos en estos cuestionarios, pues tenemos que pasar el estudio diagnóstico. Hay dos tipos de estudio diagnóstico, son la polisomnografía y la poligrafía respiratoria. ¿Qué son estos estudios? La polisomnografía es un estudio que va a medir diferentes variables fisiológicas mientras dormimos. Mide la actividad eléctrica del cerebro, mide la actividad muscular de los músculos que rodean los ojos, del mentón, de los músculos de las piernas. Se utilizan unos sensores que van a medir la actividad del tórax, la actividad del abdomen y otros sensores que van a medir el flujo del aire, similares a las cánulas de oxígeno, el flujo del aire, un micrófono para estar contando también cuántas veces ronca. Y en estudios que tienen características especiales también medimos el dióxido de carbono. Es un estudio bastante complejo y se hace en centros muy especializados para apnea. Desafortunadamente en nuestro país esta situación el estudio de la apnea del sueño, que no debería de ser, es una curiosidad. En otros países, como en Estados Unidos y en España, hay muchos centros, por ejemplo, para identificar apnea y lo que hacen falta son los médicos. ¿Sí? En España esto lo ve el médico general. Entonces, en México tenemos pocos laboratorios de sueño y aparte, pues es un estudio un poquito caro para el poder adquisitivo que tiene nuestro país. Entonces, ante estas dificultades de que los estudios son bastante complejos, se ha desarrollado tecnología para hacer estudios simplificados, estudios que ya no se van a enfocar en la parte neurológica, pero sí, y en la parte donde se mide la actividad muscular durante la noche, pero sí se van a enfocar al sueño en relación a la respiración, a las variables fisiológicas respiratorias, que esa sería la poligrafía respiratoria. La poligrafía respiratoria es una especie de medidor, de sensor, que va a medir cuántas veces se ahoga la garganta, se colapsa la garganta, cuántas veces se baja la oxigenación, cuántos cambios hay en la frecuencia cardíaca, si sube o baja o se mantiene normal, y cuántas veces el oxígeno va a disminuir, además de la fuerza o el trabajo que va a estar realizando el tórax durante la noche. Vamos a enfocarnos a medidas respiratorias. Y este estudio se puede realizar en la casa del paciente. Se lo llevan y ya en casita se lo ponen, se lo duermen con él. Duerme con él, la medición, el tiempo ideal para hacer un buen estudio es de 6 a 8 horas. Si duerme menos de ese tiempo, pues se tiene que volver a repetir el estudio. Pero en casos especiales donde el paciente tiene alguna enfermedad importante, este dispositivo no nos va a servir. Este dispositivo va a ser inútil para medir a un paciente que tiene apnea y aparte tiene insuficiencia cardíaca grave, o que tiene apnea o alguna enfermedad respiratoria importante como, por ejemplo, enfisema pulmonar, bronquitis crónica con insuficiencia respiratoria crónica. Estos pacientes sí tendrían que pasar al primer estudio que ya describíamos. Afortunadamente, bueno, al menos aquí en Irapuato sí podríamos contar con
con estos dos estudios. En León también se tiene y en Celaya también me parece que se tiene. ¿Y se puede corregir este problema, doctor? Sí, se puede corregir y la manera con la que se va la manera para corregirlo se divide en dos. Como ya habíamos comentado, la principal causa es la obesidad. Entonces, la mitad del tratamiento va a ser la evaluación por el nutriólogo. En los casos, o más bien en la mayoría de los casos que tenemos obesidad, el paciente tiene un trastorno psicológico o psiquiátrico subyacente, que puede ser ansiedad, que puede ser depresión, también tiene que ser tratado. Y aparte, un plan de ejercicio adecuado a su capacidad cardiopulmonar. Y la otra mitad del tratamiento va a implementarse dependiendo de la gravedad de la enfermedad. La gravedad de la enfermedad, pues la vamos a medir con estos dos estudios que ya platicábamos. La poligrafía, que es el que se puede utilizar en el grueso de la población, en la mayor cantidad de pacientes en los que no tienen alguna enfermedad grave asociada, pues nos va a definir la gravedad de la enfermedad como leve, moderada y grave, dependiendo del número de veces que el paciente se ahogue. Por ejemplo, si me ahogo yo de entre 5 y 15 veces por hora, se catalogaría como un paciente con apnea del sueño leve, independientemente si se queda dormido o ya tiene hipertensión o tiene algún otro trastorno importante durante la noche, ¿no? Por ejemplo, que se levante mucho a orinar. Si en este estudio encontramos que el paciente se ahoga entre 15 y 30 veces por hora, el paciente se va a catalogar como un paciente con apnea del sueño moderado. Y si me ahogo más de 30 veces por hora, el paciente se va a catalogar como apnea del sueño grave. ¿Qué le hacemos a los pacientes con apnea del sueño leve? Los pacientes con apnea del sueño leve por lo general responden muy bien a cirugía. Después de que el neumólogo hace el diagnóstico, lo pasamos con el otorrino, le comentamos que se trata de apnea leve y el otorrino va a evaluarlo y va a decidir qué cirugía le convendría mejor, si va a retirar parte del paladar que esté redundante por el exceso de grasa, la úvula, si hay que retirar todavía amígdalas por si estuvieran muy grandes, algún problema en la base de la lengua, etc. El otorrino es el experto y él es el que decide. Pero muchas veces los pacientes no se quieren operar. ¿Y entonces qué vamos a hacer con el paciente que no se quiere operar? Con ellos se utilizan unos dispositivos que se llaman dispositivos de avance mandibular. Son similares a las guardas dentales que elaboran los odontólogos. Y este tipo de guarda especial va a poner la mandíbula y la lengua en una posición que el paciente no se vaya a ahogar, ¿sí? Pero este tipo de tratamiento únicamente funciona en los pacientes con apnea leve, ¿sí? Desafortunadamente, como hay poca información sobre esta enfermedad, muchas personas se han aprovechado y quieren implementar este tipo de tratamientos en personas a las que no les corresponde o no van a tener una mejoría después de la cirugía. Un paciente que se ahoga, por ejemplo, más de 30 veces, un paciente con apnea grave que se somete a cirugía, no va a quedar bien. La cirugía puede reducir en promedio estimado entre 10 y 15 ahogos por hora de sueño. Si yo me ahogo cerca de 60 o 80 veces por hora, se me hace una cirugía, pues voy a seguir teniendo apnea grave, voy a seguirme ahogando más de 30 veces por hora y el riesgo cardiovascular, el problema para mi corazón va a seguir siendo muy importante. Entonces, por eso se hace la división. Y los pacientes con apnea moderada, ¿qué vamos a hacer con ellos? El paciente con apnea moderada lo vamos a tratar según su condición cardiovascular. Si tenemos un paciente que es hipertenso, que es diabético, que ya sufrió un infarto, que tiene una arritmia o que tiene un antecedente de embolia cerebral o pulmonar, a él ya lo tenemos que manejar como un paciente con daño cardiovascular y se tendría que tratar como un paciente con apnea del sueño grave, aunque tenga apnea moderada. Y un paciente que tiene un corazón sano, con apnea moderada, que se ahoga entre 15 y 30 veces por hora, lo tenemos que tratar igual como el paciente de apnea del sueño leve. Tenemos que mandarlo con el otorrino o si no se quiere operar, con un dispositivo de avance mandibular. Y durante, la consulta usted los puede, aquí mismo en Irapuato, puede usted orientarlos
para que pueda o mandarlos al otorrino o darles ustedes el Sí, dispositivo. o darles el tratamiento. Por lo general, la mayoría de los pacientes tienen apnea del sueño grave, después de que hacemos el estudio. El 80-90% tiene apnea del sueño grave. Todos se ahogan, la mayoría de la gente se ahoga más de 30 veces por hora. Entonces, ¿qué hacemos con esos pacientes que se ahogan más de 30 veces por hora? Tienen que dormir con un equipo que los ayude a respirar. Es un equipo de ventilación no invasiva, es una especie de respirador. Aditamento. Sí, es un aditamento, es un respirador que manda aire a presión y que lo que provoca en la vía aérea es que se dilaten los músculos de la garganta, se abra la vía respiratoria y el aire pase sin ninguna dificultad. Así los pacientes van a dejar de roncar, ya no se van a ahogar, va a disminuir el riesgo a nivel del corazón, la somnolencia durante el día va a desaparecer y todos los demás problemas. Mejora que ya calidad de platicábamos. vida, o sea, salud y las esposas contentas. Sí, de hecho, eso se ha estudiado. Hay estudios en universidades de Estados Unidos donde con cuestionarios que evalúan la calidad de vida, aparte de medírsela al paciente, se la miden al compañero de cama y también incrementa de manera muy importante. Porque qué bueno. ya no se interrumpe el sueño del acompañante. Es bueno saber que, bueno, para la apnea obstructiva del sueño hay un tratamiento, se diagnostica, hay un tratamiento que, bueno, puede ser alternativa no quirúrgica si es que lo detectamos a tiempo y sobre todo, pues, que se puede prevenir, ¿no? Con la dieta, ejercicio, a lo mejor, o sea, desde ahorita que nosotros sabemos que existe, que el roncar tiene una causa, pues podemos acudir a un diagnóstico oportuno con usted, doctor. ¿Dónde lo podemos encontrar? Tengo dos consultorios, el consultorio del Centro Neurológico y el consultorio del Hospital MAC. Ahorita por la situación de la contingencia por coronavirus, estoy trabajando únicamente en el consultorio del Centro Neurológico, por conveniencia tanto de mi personal como mío. Tiene unas características más propias para que podamos evitar contagios. Entonces, me pueden encontrar en el Centro Neurológico, en el consultorio 508. Cuando llamen para pedir ayuda, para pedir una cita, mi asistente va a realizarles un cuestionario, se les hace a todos los pacientes. Por el tipo de personas que llaman a buscar al neumólogo, pues es muy común que estén llamando por este problema de neumonía típica por coronavirus. Entonces, este cuestionario tiene el objetivo de identificar qué pacientes podemos ver en el consultorio y qué pacientes podemos ver en urgencias en el Hospital MAC Irapuato. Entonces, alguien que llama para buscar ayuda para apnea del sueño, lo vamos a ver en el Centro Neurológico, le van a hacer este cuestionario, le van a preguntar acerca de síntomas respiratorios agudos y los podemos atender ahí con todo gusto. No, pues bueno. Doctor, si no hubiera sido neumólogo, ¿qué hubiera sido? Probablemente neurólogo o psiquiatra. Sí. Le gustó también, algo de medicina. Sí, algo de medicina. Qué bueno. Pues doctor, nos da muchísimo gusto tenerlo aquí en Doctors Life, que nos haya dado una orientación, nos haya dado un buen consejo de por qué roncamos, por qué tenemos trastornos del sueño, porque a lo mejor no descansamos bien durante la noche y pues gracias por compartirnos su ubicación, sus conocimientos primero que nada y pues bueno, a toda la audiencia en general, si alguien ronca, si las esposas por ahí están un poquito enojadas porque el esposo no las deja dormir o preocupadas también, pues bueno, acudan a una revisión general y doctor, pues algo que nos quiera comentar. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias al auditorio por su tiempo. Sigan cuidándose con esta contingencia del coronavirus, usen su cubrebocas, eviten tocarse ojos, nariz, boca, sin las manos limpias, mantengan la sana distancia, 1,5 metros, 2 metros, porque desafortunadamente están empezando a aumentar otra vez el número de casos. Teníamos 3 semanas donde venían disminuyendo y a partir de finales de la semana pasada a estos días han incrementado mucho los casos, probablemente nos van a regresar de semáforo amarillo a semáforo naranja, pero hay que ayudar para que no lleguemos a eso y que el invierno no vaya a ser muy difícil
las infecciones respiratorias mezcladas con el coronavirus. Así es. Pues bueno, gracias a toda nuestra audiencia en general. Bueno, nos vemos aquí en el próximo capítulo de Doctors Live. Y gracias, doctor, por ser parte del staff de médicos ya de este famosísimo programa. Y pues bueno, nos vemos en la próxima cápsula. Hasta luego.